pero mira quién llega con nosotros, el Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, un miembro histórico de nosotros, un miembro fundador y desarrollador de lo que fue por muchos años la receta médica de la Z, y que como siempre con sus comentarios, con sus visiones sobre el mundo de la medicina y sobre la política de salud pública, le escuchamos muchas veces orientar al pueblo dominicano, y ahora en esta condición de servidor público tiene al frente una gran responsabilidad. Mario Lama, sureño como yo, bienvenido nueva vez a tu casa. Buen esta día, Z101. Compañero, yo vine sin que nadie me invite. Porque no, a ti no hay que invitarte. Yo sigo siendo de la Z. ¿Tú tienes la llave todavía? Y cuando ya yo no esté en mi puesto, porque todo es transitorio en la vida, quizá en algún momento Felipe, podemos participar en Felipe algo. está usando tu parqueo, mientras tanto. Quizás no. Tú tienes las puertas abiertas allá y tú sabes que tú formas parte de la familia de la Z, hermano. Así es. Así que te esperamos, te prestamos, está prestado al presidente Luis Abinader. El doctor Mario Lama. Yo sé que dentro de 2 años tú volverás a la Z. Está prestado. El doctor En Mario 6, en Lama. 6. Dejen la política. Siempre el veneno, siempre el Dejen veneno. la política. El doctor Mario Lama es una pieza importante en todo este operativo de Semana Santa 2022, porque él tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad, y es lo que tiene que ver con el funcionamiento de los hospitales, de esa red hospitalaria pública que tenemos en nuestro país, a donde podrían llegar eventualmente, ojalá que no, personas heridas, personas con algún tipo de lesión, donde tendrán que ser atendidos. ¿Cómo están los hospitales, doctor Mario Lama? Nayí, yo vine a hablar con mis amigos, a pasar a saludar, pero como siempre tú no pierdes La escopeta está lista el todo el punto. Sí, tiempo. yo le tengo miedo. Lo primero que le dije a Nayí, yo sigo siendo tu amigo. Somos hermanos, es la Y cuando información. viene a ver, no es a él que tiene que tenerle miedo. Bueno, miren, realmente los hospitales públicos están en estos momentos bajo un proceso de coordinación sistémica para poder suplir las atenciones que este periodo de asueto generalmente conlleva. Ustedes saben que para estos días feriados los accidentes de tránsito son una de las principales causas de acudir a los hospitales en las áreas críticas, como son las emergencias y las unidades de cuidado intensivo. Nuestra red de hospitales traumatológicos, como lo es el Ney Arias Lora, el Darío Contreras, el traumatológico Juan Bosch de La Vega, están en estos momentos abastecidos 3 veces lo habitual que en los periodos normales. Por ejemplo, esta mañana el Hospital Ney Arias Lora reportaba 156 unidades de sangre disponibles de la mayoría de los tipos de sangres en sus bancos de reserva. Tenemos el personal asistencial listo en guardias de 24 horas, los neurocirujanos, los ortopedas, los cirujanos, los médicos internistas están en guardias de 24 horas. El suministro del oxígeno en sentido general está por encima del 90% en la red hospitalaria. Ayer incluso llevamos nuevos equipos de ventiladores para las áreas de UCI del Darío Contreras para reforzar aún más estas unidades de servicio. Sin embargo, lo que queremos es que la población se maneje con prudencia y con moderación, el sosiego, que respeten las señales de tránsito, que maneje con límites de velocidades, que no utilicen alcohol y que si lo van a hacer no manejen, por favor, para que no lleven el luto a su casa ni a otros hogares, que tengan mucho cuidado con las intoxicaciones por alimentos también, que son una causa importante para acudir a los hospitales, que no utilicen bebidas que tengan una procedencia incierta sobre todo. Ustedes recuerdan que el año pasado tuvimos una importante mortalidad por bebidas adulteradas, que en estos momentos, aunque ya tenemos disponible el antídoto, pero el antídoto lo que hace, si es administrado de manera oportuna, es reducir la posibilidad de muertes. Entonces, hay una responsabilidad ciudadana que todos tenemos que cumplir. Nosotros como Servicio Nacional de Salud estamos trabajando para poder garantizar las atenciones en los hospitales. A propósito de las estadísticas de muerte por accidentes de tránsito, obviamente la República Dominicana creo que está entre los primeros países
cuya causa principal de muerte son los accidentes de tránsito. Y eso no contabilizamos la siniestralidad de las lesiones permanentes que dejan sobre todo a muchachos jóvenes. Exactamente, sobre todo, Felipe, que la juventud son los más afectados. Los más afectados. Sí, la pregunta es, ante una epidemia de esa naturaleza, ¿qué hacer? ¿Cómo nosotros como sociedad, porque España vivió lo que nosotros vivimos en la década de los años 70, ¿cómo nosotros como sociedad podemos revertir esta epidemia donde una situación de esta naturaleza mata, es la principal causa de muerte, sobre todo en juventud? Mira, lo primero es la educación, es lo primero. Y lo segundo son el endurecimiento de nuestras legislaciones. Es increíble que todavía no esté tipificado como criminal el accidente de tránsito que ocurre por un individuo que ande con grandes cantidades de alcohol en su sangre. Los accidentes de tránsito se visualizan bajo la parte civil y deben ocurrir, debe haber un reglamento que donde quiera que ocurra muerte, los mismos hospitales tengan el derecho de tomar niveles de alcohol y de otras sustancias en sangre para poder establecer algunos criterios de endurecimiento a las penas. Indudablemente hay que trabajar en dos cosas: educación y endurecimiento de nuestras leyes. Sí, porque a veces viene un individuo, hace un desorden, se va y se entrega al otro día donde ya tiene un bajo nivel de alcohol en la sangre, por no decir nada. Sin embargo, provocó ese accidente de manera temeraria. Yo pienso que tenemos que hacer algo como sociedad. Nosotros no podemos permitir que nuestra juventud siga muriendo en la calle de manera irresponsable, y sobre todo esas lesiones permanentes que son tan catastróficas como la muerte misma. Así es. Y el costo que le genera al mismo Estado el poder asistir a estos tipos de pacientes. Son pacientes que tienen largas estancias hospitalarias donde la cobertura de salud no está muchas veces garantizada por la administradora de riesgo de salud, y termina recayendo sobre el hospital o sobre el mismo Estado el poder garantizarle la salud a ese ciudadano. Porque luego de que se le atiende en un hospital de la red pública no quiere decir que no haya costo. Ese costo debe ser absorbido por ese mismo hospital y esos fondos no son recuperados. Principalmente en el modelo de autogestión hay una gran brecha con ese asunto. Sí, mire, no hay pierden, nada, por decirlo de alguna manera, la inversión. No es que la pierden, la invierten, valga la redundancia, pero no las recuperan. La salud no es gratis, aunque lo pague el Estado, porque recuerden que el Estado se nutre de los impuestos de los ciudadanos. Entonces, la salud, aunque en los hospitales no se cobre, la está pagando todos los que tributan en la República Dominicana. Entonces, hay que legislar realmente, hay que visualizar soluciones a esta epidemia, como dijo Felipe. Es una epidemia los accidentes de tránsito, es una de las principales causas de muerte, sobre todo en población joven. Doctor, esta mañana me refería al tema precisamente de uno de los hospitales que está dentro de la red de Servicio Nacional de Salud, el hospital Dr. Vinicio Calventi, y a unas declaraciones específicas que daba el doctor José Alfredo Alfaro, quien es su actual director. Y yo decía, bueno, en situaciones de estrés, como pasó en la pandemia extremo de los servicios de salud, se revelan las deficiencias, pero luego baja esa situación, se normaliza y se olvidan las falencias y las dificultades. Esa declaración pone el dedo en la llaga con lo que pasa, entiendo, en muchos hospitales, no solamente en este, y es la realidad de muchos médicos que están designados, que están nombrados o que no cumplen los horarios como corresponde o que simple y sencillamente no asisten a su servicio. ¿Qué se está haciendo desde la Dirección del Servicio Nacional de Salud para que esto que ha anunciado el doctor José Alfredo Alfaro sea una realidad en todos los hospitales que están bajo la red? Miren, nosotros encontramos una verdadera situación en toda la red nacional de hospitales. Situaciones de todo tipo. Cuando llegamos en agosto del 2020, comenzamos a hacer un diagnóstico en las diferentes direcciones. La Dirección de Infraestructura emitió 765 páginas haciendo el diagnóstico de toda la red hospitalaria. Está en nuestro portal
y puede ser descargado, donde reportó que el 54% de todos los hospitales estaban en condiciones críticas. De las 1.700 unidades de atención primaria, más del 70% también en situaciones muy delicadas. Encontramos una deuda de 4.200 millones de pesos en la red pública. 3 hospitales que sobrepasaban los 1.500 millones de pesos en deuda a nivel estatal. Y con verdaderas entrancados dentro de los hospitales, con los recursos humanos, con las áreas de servicios. Realmente ha sido una verdadera odisea ir enderezando y resolviendo. No te puedo decir que todavía hay muchas situaciones internas que se están identificando y se están corrigiendo. Algo histórico, algo que se fue de control, se fue de las manos y que va a costar muchas situaciones volver a lograr devolver la dinámica de lo que es la naturaleza de esa institución. Pero te puedo decir que así como el doctor Alfaro reveló, cada hospital tenía situaciones muy particulares y hemos ido avanzando. Por eso ustedes ven que en corto periodo de tiempo hay muchas sustituciones de nuestro personal de gestión, porque hay una línea de trabajo que estamos obligados a hacerlo con transparencia y con eficiencia. Doctor, durante mucho tiempo uno oía, escuchaba la queja muchas veces del ciudadano de que en un hospital tal cual faltaban cosas que podían ir desde materiales necesarios, por Dios, hasta el hilo a veces de coser, de suturar heridas. Y en esa época, o uno se pregunta a veces, dos cosas pueden provocar esto: una mala logística para suplir de esos materiales necesarios para operar a los hospitales, o en su defecto que muchas veces esos materiales fueran sustraídos desde los lugares de acopio, desde sus almacenes. Nuestra pregunta es y versa sobre lo siguiente: ¿qué tanto ha podido mejorarse desde ese punto a la actualidad en materia de inventariar, de manejar de manera adecuada, correcta, pero sobre todo que se pueda auscultar, que se pueda hacer un trabajo de control de los materiales con los que se trabaja en la salud, si eso es ya parte del pasado, o si eso depende, doctor Lama, a veces del celo que tenga el director de cada hospital? Esa es una parte de la verdad, pero no es la verdad. Te puedo decir que, para entenderlo, me vas a permitir 2 minutos. Claro que sí, claro. Los hospitales reciben un anticipo, que es lo que le llaman el subsidio. Ese anticipo es insuficiente. Es un anticipo que es el mismo desde hace más de 8 a 10 años. De ese anticipo, que es insuficiente a los hospitales, el 40% va a Promese, que es la institución que tiene que suministrar los medicamentos y los insumos. Por tanto, si el anticipo es insuficiente, Promese no podrá dar más allá que lo que tiene asignado. Por ejemplo, lo que ha estado haciendo el presidente de la República y nuestra encargada del gabinete, la vicepresidenta Raquel Peña, es asignando presupuesto adicional para Promese, para poder incrementar ese suministro. Pero el primer problema es ahí: subvención insuficiente, suministro insuficiente. Entonces, la otra parte: el 95% de todos los dominicanos tienen seguro médico. 7 millones de dominicanos por SENASA, 5.7 por el régimen subsidiado y 2.3 por el régimen contributivo, y el resto de los dominicanos por las ARS privadas. Pero ¿qué pasa? No están la mayoría de los hospitales afiliados a las ARS. Si yo le doy el servicio a un dominicano y no lo facturo, no estoy hablando de cobrarle dinero adicional al paciente, eso es algo que estamos en contra. Estoy diciendo facturar el servicio a la ARS. Cuantificar la inversión. Si no podemos facturar el servicio, ¿cómo vamos a garantizar el suministro y los servicios? Mira, yo te puedo decir que cada vez que fortalecemos área de diagnóstico o de servicio, el hospital va a una situación de déficit presupuestario, porque no, mientras más da, tiene que contraer una deuda, porque ni lo puede facturar al seguro, ni tenemos el anticipo para esto. Doctor, pero esa prohibición está dada en la ley, o sencillamente, es decir, ¿qué le impide al hospital facturar el servicio? Primero,
que para poder afiliarse debe estar habilitado. Y encontramos más de la mitad de los hospitales en condiciones críticas. Entonces, ya tiene que haber una disposición, como así se está haciendo. Se va a emitir una disposición de habilitación transitoria de todos los hospitales. Y luego los organismos que tienen que hacer que las ARS nos afilien, se cumpla. Si nosotros logramos la habilitación y logramos la afiliación, los hospitales pueden ser sostenibles sin incrementar gasto de bolsillo del paciente y sin incrementar gasto de subvención al mismo Estado. Nosotros tenemos que lograr que los hospitales facturen el servicio suministrado. Si usted es de una ARS privada y tiene una emergencia en esta autopista y la llevan al Darío Contreras o cualquier hospital, le damos el servicio, pero no retornamos el gasto. Eso es un ahorro para la ARS que lo está subsidiando el mismo hospital. Doctor Lama, me pregunto así de pronto. Hay una cantidad de personal que depende del Servicio Nacional de Salud y son los médicos auditores. Los médicos auditores reciben una preparación para preparar, valga la redundancia, los expedientes de los pacientes para esto a su vez hacerse una gestión de cobro dentro del servicio de las ARS. Pero pasa que por alguna razón, tal vez inexplicable, hay un nivel de glosa muy elevado con esos pocos hospitales que logran facturar a las ARS privadas y públicas. ¿Qué se podría hacer para reducir eso? Primero tenemos que fortalecer el sistema de auditoría de los hospitales, pero segundo, las glosas son mecanismos indirectos de las ARS para evitar el pago a los mismos hospitales. Incluso se premia el porcentaje de glosa, se le da un estímulo a los auditores posiblemente, eso no lo sabemos. Pero lo primero que nosotros como institución tenemos que fortalecer nuestra institución con un sistema de auditoría que logren reducir el nivel de glosa. Y muchos hospitales lo han logrado. Hay hospitales que tienen un nivel de glosa por debajo de un 3%, pero tenemos hospitales que tienen glosa de un 20 y un 30%. La glosa, para que se entienda, es que yo les facturo 1 millón de pesos, pero si tengo una glosa de 30%, nada más me pagan 700 pesos porque hay 300.000 pesos que no están justificados correctamente en el expediente. Según los protocolos de ese sistema. No es que no se haya administrado ni que no se haya gastado, es que no cumplen o les faltó una firma o un numerito no se entendió o cosas que al final terminan en detrimento para el mismo hospital. Pero ahí hay una responsabilidad que también nosotros como servicio tenemos que fortalecer estas áreas de auditoría. Definitivamente que los temas del Servicio Nacional de Salud son interminables porque es que el reto es grande. Se trata de un tejido operativo. Pero hemos avanzado, José Luis. Mira, en el 2021 incrementamos un 40% de los servicios con relación al 2020. Por ejemplo, en el 2020 se hicieron 13 millones de pruebas de laboratorio y en el 2021 se hicieron 18 millones de pruebas de laboratorio y no incrementamos deuda. De 4.200 millones de pesos la logramos bajar a 4.000. ¿Cómo lo hicimos? Magia. Porque si no podemos facturar, es eficientizando el servicio. Incrementamos el número de cirugías en el 2021 con relación al 2020, de consulta, de emergencia. Entonces ahora nos vamos a comparar, porque comparamos 2 años de COVID. Ahora tenemos que compararnos el 2022 frente al 2019. Exacto. Y en eso estamos y vamos a ver cómo logramos terminar este año. Y la tendencia es a que incrementemos los servicios. Yo me debo decirlo, y obviamente con Mario nos une una relación anterior a su puesto actual. Una de las cosas que a mí me hace sentir bien como ciudadano de saber que estás ahí, es que yo sé lo exigente que tú eres con quienes trabajan contigo y contigo mismo. Y solamente con ese espíritu de autoexigencia y de ponerse metas claras y de decir, bueno, es aquí donde quiero llegar, es que podemos tener diagnósticos correctos y apropiados. Definitivamente, doctor Lama, Mario, deseándote lo mejor y ojalá que eso pueda redundar en beneficios para los dominicanos humildes, que son los principales usuarios de todo el tejido público del Servicio Nacional de Salud y que incluso con su mejoría pueda, ¿por qué no?, atraer a ciudadanos también, que no necesariamente tengan que ser los más humildes, sino toda la ciudadanía dominicana que al final
con sus impuestos, es la que subsidia todos los servicios públicos. Gracias, Mario, de verdad, por sacar este tiempo y venir con nosotros. Y gracias a Nayí y a Felipe, que se fueron para no atacarme, que yo sé que se fueron para no atacarme. Están planificando el éxodo, sí, que ahora vamos a hacer. sí, me dieron una pausa hoy, pero con Nayí y con Felipe, en otro momento, fuera de Semana Santa, yo voy a ir allá, Nayí, para explicarte... para explicarle muchas cosas. Estamos en tiempo de paz. Los invocaste. Sí. Y agradezco que mis dos amigos me den esa pequeña tregua para yo poder explicar algunas Debo cosas. decirte, hermano, que tú has sido un hombre bendecido por Dios. Y un saludo a don Álvaro, donde quiera que se encuentre. En nosotros no he encontrado crítica. No, y las críticas siempre son buenas, Felipe. Es más, voy a ir más lejos. Nos paramos por no hacerte una pregunta. No, yo sé, pero yo lo sé, yo lo dije aquí en el aire, que se fueron para darme una tregua. Porque la hermandad... Como estamos en Semana Santa... Pero él la va a decir como quiera, él la va a hacer la como hermandad, quiera. No. La hermandad sirio-palestino-libanesa, usted no puede hacer esa Libia, pregunta. con el caso, porque Felipe es de origen libio, ustedes son de origen libanés y egipcio y palestino. Esa hermandad, hay que decir, aflora en estos momentos. Y decir que este momento para mí es muy emotivo, porque acostumbramos a participar con don Willy Rodríguez en estos tipos de actividad. Don Willy, su memoria histórica permanecerá con todos nosotros, con todos los que nos inyectó esta vocación de servicio, porque todos los que estamos aquí, todos ustedes están aquí por una verdadera vocación de servicio y de ayuda. Y también agradecerle a don Bienvenido esta oportunidad que me brindó para estar con todos ustedes y decirle a don Bienvenido que yo soy parte de la familia, que no se olvide de eso. Recordárselo, ¿verdad? Sí, recordárselo, sí. No hay problema, es solamente un clic en la nómina que hay que dar. Gracias al doctor Mario Lama de parte...